Hola a todos, bienvenidos los que estamos aquí en Jasón y bienvenidos a los que se conectan a través de laiglesia.tv. Hoy día vamos a terminar una serie de charlas que hemos estado hablando referente a la dimensión desconocida. O sea, el título que hemos puesto ahora es la dimensión desconocida. Ya hemos venido hablando muchos días de esto y hoy día vamos a terminar lo que sería el tema de la dimensión desconocida. Y bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. La dimensión desconocida, como suena, es un lugar que no conocemos y lo hemos estado escuchando en las diferentes charlas y les invito a los que están en línea, si es que no han escuchado las charlas, las pueden escuchar vía podcast, si es que no han podido llegar a poder ver las charlas. Referente a esto, vamos a comenzar con qué es esta dimensión desconocida. En realidad la dimensión desconocida es referente a la fe. Esa es la dimensión desconocida, la fe. Entonces lo que vamos a ver es que existen dos tipos de fe, la fe natural y la fe sobrenatural. La fe natural es la fe que todos conocemos, es la fe que vivimos nosotros a diario, ¿no? Todo el mundo vive con fe, o sea, el hombre está diseñado a través de la fe. Entonces, en el diario vivir tenemos fe y la utilizamos sin darnos cuenta. La podemos utilizar en transacciones bancarias, la podemos utilizar en nuestro trabajo, la podemos utilizar con nuestros hijos, la podemos utilizar en cualquier tipo de circunstancias que hay en nuestra vida. Es decir, cuando uno va a comprar una cosa, entonces uno da el dinero y uno espera que le entreguen el producto y uno confía en que una vez que uno ha dado el dinero, a uno le entreguen el producto. O cuando uno entra a una operación, uno espera que el doctor que le va a operar tenga la capacidad de operarlo. Y normalmente uno no sabe a cierta ciencia si es que el doctor realmente sabe lo que sabe. O sea, uno no lo ha visto operando, ¿no? Simplemente uno le han dicho, a este doctor debe saber o no. O cuando uno se sube al avión, uno va y toca la puerta del piloto y le pregunta por sus credenciales. Uno supone que en una buena línea aérea hay un buen piloto. Entonces, esa es la fe natural, ¿no? Es la fe que uno utiliza y ahí uno se puede dar cuenta que las personas estamos diseñadas para tener fe. Pero existe también la fe sobrenatural, que esa es la que entra dentro del ramo de la dimensión desconocida. Y en realidad no debería ser una dimensión desconocida para nosotros los cristianos. La fe sobrenatural debe ser una fe que nosotros sepamos cuando lo estamos usando. A diferencia de la fe natural uno la puede utilizar en cualquier momento sin darse cuenta, pero la fe sobrenatural debería ser una fe que uno puede utilizar. Cuando uno la va a utilizar, uno debería darse cuenta que va a utilizar esta fe. Entonces, la fe sobrenatural es la que nosotros vamos a estudiar ahora. Y esta fe es un creer en movimiento, esto es muy importante, ¿no? Vamos a hablar justamente de esta fe sobrenatural ahora y lo que quiero que entiendan es que esta fe sobrenatural es algo especial, es algo desconocido. Entonces solamente estoy haciendo una introducción, un preámbulo para que podamos ver cómo adquirir esta fe. No serviría de nada esta charla si yo no les puedo decir para qué es esta fe y cómo utilizarla. La fe natural es algo que ya les he dicho, o sea, nosotros venimos con esa fe, estamos creados para tener fe, pero cómo utilizar la fe sobrenatural que Dios nos da. Entonces lo que quiero decirles es lo siguiente: ¿cómo utilizar esta fe sobrenatural? ¿Qué es lo que al hombre lo hace diferente de las demás personas? O sea, de los demás seres. Es justamente la capacidad de poder creer. Nosotros creemos en un ser superior, aquí los cristianos creemos en Jesús, y eso nos hace diferente. Y es importante poder utilizar esta fe sobrenatural. Entonces, quiero que entiendan esto. Es muy diferente la fe natural de la fe sobrenatural, porque hay una gran diferencia. No nos hace, por ejemplo, ricos la cantidad de dinero que tenemos, sino la cantidad de dinero que ahorramos. No nos hace más sabios o nos hace más inteligentes la cantidad de libros que leamos, sino la capacidad de retención que tengamos de esta. Y no nos hace un mejor cristiano lo que predicamos, sino lo que practicamos. Entonces, justamente para agradarle a Dios, no nos hace mejor lo que podamos pensar, sino lo que podamos creer. Entonces, vamos a desarrollar este tema basados en un versículo de la Biblia. Y vamos a hablar sobre todo de los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Yo quisiera ser un héroe de la fe. Siempre he hablado con todas las personas que conozco sobre qué lindo sería ser un héroe de la fe. En la Biblia habla mucho de los héroes de la fe. Y yo digo, ¿quién es un héroe de la fe? O sea, cuando he empezado a leer la Biblia, veo que existen muchos héroes de la fe. Lo teníamos a David, lo teníamos a Noé, lo teníamos a Abraham, el padre de la fe. Entonces, yo digo,
cómo Dios ha podido nombrarlos como los héroes de la fe, cómo nosotros podemos hablar sobre los héroes de la fe. ¿Qué es ser un héroe? A veces vemos superhéroes y yo digo, qué lindo sería ser un héroe, pero ¿qué es ser un héroe de la fe? Entonces, hoy vamos a hablar sobre uno de los héroes de la fe, que es Noé. Todos deben conocer la historia de Noé, sobre el diluvio, sobre el arca, sobre los animales, pero vamos a hablar específicamente de la fe de Noé. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 7, si es que pueden buscarlo. Las personas que están en línea, seguramente va a aparecer aquí abajo la cita de Hebreos capítulo 11, versículo 7, que es en la que vamos a hablar de Noé, y se los voy a leer. El versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es un versículo muy pequeño, es un resumen en realidad de la fe que tenía Noé. En realidad la historia de Noé, para los que les interesa saber un poco más, está en Génesis. Pero lo que vamos a ver ahora es la fe de Noé. Normalmente cuando nosotros nos saludamos y estamos en la calle, nos decimos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuando venimos aquí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Decimos. Pero lo interesante, aunque suene raro, deberíamos preguntarnos, ¿cómo está tu fe? Hola, ¿cómo está tu fe? Deberíamos decirnos cómo está tu fe. O sea, no lo digo que lo hagamos, pero en realidad debería interesarnos cómo está nuestra fe, no cómo estamos nosotros. Porque para agradarle a Dios debemos saber cómo está nuestra fe. Entonces sería muy lindo que nos digamos, ¿cómo está tu fe hoy? Entonces yo les hago esa pregunta, ¿cómo está su fe hoy? Entonces, para poder entrar a la dimensión desconocida, tenemos que saber qué es la fe y cómo está nuestra fe hoy. Y estoy hablando de esta fe espiritual. Para eso, justamente vemos esta historia de Noé. Noé tuvo fe de cosas que Dios le advirtió. Entonces, podemos ver que la historia de Noé, algunos pueden decirme, la gente que está en línea o la gente que está aquí puede pensar y decir, tal vez la historia de Noé era solo una historia, ¿no? Una historia de un gran diluvio, o era solo un mito, y podríamos tal vez entrar en discusión. Obviamente la gente que creemos en la palabra de Dios no deberíamos poner en discusión. Y justamente Jesús, si pueden tomar notas, en Mateo 24:37 menciona a Noé. Menciona a Noé. Y justamente ahí nos damos cuenta que si Jesús creía en las historias de Noé y obviamente se respaldaba en la palabra de Dios, para mí es suficiente para darme cuenta de que la historia de Noé no es un mito y que el diluvio no fue un mito y que lo del arca tampoco fue un mito. Entonces, en esta historia de Noé podemos ver que Dios advirtió a Noé sobre algo que era inusual. En otras palabras, nosotros queremos creer en Dios, pero muchas veces la gente agarra y me dice, es que es muy difícil creer en Dios porque no lo veo. ¿Dónde está? No actúa, no lo escucho. Y sí sabemos que Dios es un Dios invisible y sí sabemos que actúa, pero hay gente que me dice, yo no lo escucho, yo no lo veo. Y lo mismo le pasó a Noé. O sea, Noé no tenía mucha diferencia entre nosotros. Más bien al contrario, vivía en una época mucho más atrasada que la que tenemos hoy en día, donde había mucho menos tecnología, mucho menos comunicación, pero el hombre era como es ahora, no tenía ninguna diferencia. Y Dios le habla a Noé y le dice que va a ocurrir ciertas cosas. ¿Qué le dice que va a ocurrir? Va a ocurrir un diluvio. Entonces, Noé le advierten sobre algo que él nunca había visto. Le advierten que iba a caer una lluvia tan grande que iba a matar a todos y le dice que construye un arca. Noé no era un especialista en construir arcas, no se dedicaba a hacer arcas, no era un especialista en hacer arcas, pero ahora tenía una instrucción de hacer un arca, de compartir su fe y de creer en que iba a venir un diluvio. Y ahora quiero que entiendan esto. Por esto, Noé es un héroe de la fe. Se le advirtió de algo que él no conocía. Para los que no han leído bien la historia de Noé o los que no saben la historia de Noé, Noé es uno de los primeros, muy cerca de Adán y Eva, muy cerca, y no existía lluvia. Él nunca había visto llover. En la tierra no había llovido y Dios se le aparece y le dice, va a llover y va a caer un diluvio y se va a inundar de tal manera de que nadie se va a salvar. Entonces Noé, con temor, como lo dice la Biblia, con temor, obedece
y comparte su fe, porque no agarra y hace el arca para él solo y no lo dice a nadie, sino advierte a las demás personas de algo que él nunca había visto. Él no había visto llover. Y eso se podría entrar un poquito en discusión, pero si quieren leerlo en el capítulo Génesis, en Génesis, en el capítulo 2, podemos ver, y me voy a ir al capítulo 2 de Génesis, el versículo, es entre el versículo 4 y 5, en el que dice: Cuando Jehová Dios hizo la tierra, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Y si seguimos más adelante, eso es bueno para corroborar algunas cosas, justamente cuando se hace el Edén donde viven Adán y Eva, justamente también pone un río al medio que es el que se encarga de regar el Edén. Pero esos son detalles ínfimos. De todos modos, Noé tenía que creer en algo que él no había visto, tenía que hacer algo que las demás personas no iban a estar de acuerdo bajo las consecuencias que tenían que ocurrir. Y justamente esa fe es la que trajo la salvación a Noé y trajo la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Sino que lo que ocurrió es que con la advertencia de Dios, la fe de Noé creyó. O sea, le estamos dando personalidad a la fe. La fe de Noé creyó en lo que Dios estaba hablando. Entonces, Noé no conoció el diluvio y a través de la advertencia él creyó. Y con eso se hizo ganador de la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo tener fe? ¿Cómo Noé tuvo fe? O sea, Dios se le aparece y le dice, va a caer un diluvio. Entonces Noé agarra y dice, ¿qué es un diluvio? Va a caer lluvia y va a inundar las cosas. Pero ¿cómo puede creer? Cuando Dios les habla a cada uno, ¿cómo puede uno creer? ¿Cómo puede uno creer en ciertas cosas? Entonces uno me puede decir, hermano, a ver, nos pondremos a punto. Qué feliz que a Noé se le apareció Dios o le habló Dios y le dijo ciertas cosas. Si a mí también se me apareciera Dios o me hablara Dios, yo también creería. Eso es lo que normalmente alguien me diría. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cómo tener fe real? ¿Cómo hacer que Dios te hable y uno tener fe? Porque ¿qué es la fe? Quiero aclarar esto. La fe no es solo creer. Porque muchas veces, bueno, hemos leído en la Biblia y sabemos que dicen que la fe mueve montañas. Entonces haremos una cosa, nos pondremos aquí y creeremos que las montañas se van a mover y las montañas se moverán. No es así. En realidad las montañas se mueven porque Dios quiere que se muevan. Lo que uno tiene que tener es fe en Dios, fe en que Dios puede mover una montaña y Dios la moverá. El poder viene de Dios, no viene de uno. La fe es lo que hace que uno sea agradable a Dios. Entonces, ¿cómo creyó Noé en realidad? Noé era una persona entregada a Dios. Cuando alguien me dice, si Dios me hablaría, yo le creería, ¿cómo puede hablarte Dios? Mi pregunta es, ¿tú te has empapado, te has metido en la palabra de Dios? Cada día lees de la palabra de Dios, aprendes de la palabra de Dios. Eso es lo que yo quisiera preguntarles a cada uno. Cuando uno me dice, Dios no me habla, o ¿cómo puedo saber que Dios me está hablando? Esa es mi pregunta. ¿Realmente estás metido en las cosas de Dios? Cada día lees la palabra de Dios, aprendes de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos muchas formas. Vivimos en un medio de comunicación donde podemos aprender de Dios mediante internet, podemos aprender de Dios mediante la televisión, podemos escuchar prédicas, podemos venir a la iglesia, podemos agarrar nuestra Biblia, podemos tener una oración personal. Pero si una persona se mete con todo lo que Dios le proporciona hoy en día para darle, Dios se va a comunicar con uno. Y hay dos formas con las que Dios se comunica con uno. Entonces justamente es lo que vamos a revisar eso. Vamos a revisar justamente cómo se comunica Dios con uno. Dios se comunica con uno a través de la palabra. ¿Cuál es la palabra? Hay dos formas en las que Dios se comunica a través de la palabra. En otras formas es como si habría dos palabras. Una es la palabra de Dios, que es la Biblia dentro de los 66 libros. Es la palabra escrita de Dios. En griego le llaman logos, que es la palabra escrita que está dentro de la Biblia. Cuando uno lee la Biblia uno puede conseguir mucha sabiduría. Esa es la primera forma en la que Dios se comunica, porque mucha gente puede agarrar y decir, ¿cómo voy a hacer que Dios me hable? Entonces, una es la palabra de Dios. No como si fuera un oráculo, sino al contrario, como si fuera la palabra real de Dios. Y la segunda es la palabra de la palabra,
¿Qué es la palabra de la palabra? En griego le llamamos, se le llama rhema, o sea, en esa época en griego se le llamaba rhema, que es la expresión manifiesta de la palabra, que es justamente lo que muchos pastores o muchos cristianos decimos, Dios me ha hablado. ¿Qué es Dios me ha hablado? No es solo audiblemente, sino que es que la palabra se manifiesta a través de circunstancias, a través de cosas de la vida, a través de cosas audibles, a través de muchos aspectos que en la vida pueden ocurrir para que uno pueda escuchar la palabra de Dios. Entonces esas son las dos formas de escuchar la palabra de Dios. La palabra de la palabra, que es el manifiesto de cómo se manifiesta Dios para hacerle notar a uno que Dios se está expresando, y la palabra de Dios. ¿Por qué estoy hablando de la palabra? Porque no existe fe sin la palabra de Dios. Yo no puedo tener fe en Dios si no he escuchado la palabra de Dios. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. Entonces es muy importante eso. Yo no puedo pedirle a una persona de la esquina que no conoce a Dios que tenga fe en Dios si no ha escuchado de la palabra de Dios. Entonces, justamente vamos a ir para eso a la cita de Romanos 10:14. Y les voy a leer Romanos 10:14. En Romanos 10:14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el cual no han ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces esta es una prueba clara en el que no se puede creer sin saber en el que se cree. Entonces, para tener fe, porque uno dice, ¿cómo puedo hacer crecer mi fe? La famosa cita de tener la fe del tamaño de un grano de mostaza, pero ¿cómo puedo tener fe? Solo puedo tener fe sabiendo más, teniendo más luz, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Entonces, para conocer esta dimensión desconocida de la que estamos hablando, para meternos en esta dimensión desconocida y que deje de ser una dimensión desconocida para la gente cristiana, debería no ser una dimensión desconocida, debería ser una dimensión conocida, debería ser una puerta que podamos abrir, entrar y conocerla y saber cuándo lo utilizamos, a diferencia de la fe natural. Esta fe sobrenatural debería ser una fe que nosotros podamos utilizarla el momento que queramos utilizarla. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces, al conocer la palabra de Dios, nosotros podemos recién tener fe. Pero volviendo un poquito al punto de Noé, quiero que se den cuenta que la fe viene de algo en Noé. Noé era una persona entregada a Dios, y no es que de la nada le apareció Dios, sino que era una persona entregada a Dios, y Dios vio a Noé y vio que era una persona justa en relación a los demás, y le habló y le dio la advertencia para que las demás personas cambiaran y que se salvaran. Entonces, ¿qué le dice a Noé? Y si quieren lo volvemos a leer. Dice que cuando le advirtió a Noé, Noé con temor preparó el arca y obedeció a Dios, con temor. Entonces quiere decir que la fe de Noé viene de un resultado de temor. Pero no quiero que confundan esto, porque en realidad la fe viene de la mano del temor. Y lo que quiero aclarar es que hoy en día, en esta época, nuestra generación ha perdido el temor a Dios. Y esto es triste, porque mucho antes había temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios, no estamos hablando de tenerle terror a Dios, de tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es saber su poder, saber su santidad, saber su justicia. Es un amor de rodillas ante Dios. Es muy diferente el temor al temor que uno cree que puede ser el tenerle terror a Dios. Noé, al escuchar lo que Dios le había dicho, tuvo temor de Dios, y ese temor produció fe. Por eso la fe viene con temor. Quiero que entiendan bien esto, porque el temor a Dios es poder reconocer el poder reconocer la justicia de Dios y poder reconocer la santidad de Dios. Y eso viene junto de la fe, que es la gracia de Dios, que es justamente la bondad de Dios que uno puede reconocer. Entonces, para eso vamos a leer, por favor, Proverbios, y tengo varias citas en Proverbios. Si van al libro de Proverbios, vamos a leer una y otra cita justamente hablando del temor, para que puedan comprenderme un poquito esto del temor.
Vamos a ir a Proverbios capítulo 22, versículo 4. Proverbios 22, versículo 4. Y vamos a ver a qué se refiere con temor. Y luego vamos a saltar a otros capítulos también de Proverbios, así que los que están con sus Biblias pueden saltar de un capítulo a otro. El capítulo 22, versículo 4 dice: riquezas, honor y vida son el premio de la humanidad y del temor a Jehová. Ahora saltamos al capítulo 16, versículo 6, para leer otra cita referente al temor, que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vamos al capítulo 1, el comienzo de Proverbios, al versículo 7. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Esos son algunos capítulos en Proverbios que nos hablan de lo que sería el temor de Dios. Noé fue un hombre de la fe porque tuvo temor, y la fe sin obras es muerta. Noé tuvo temor de Dios, tuvo fe y obró. No agarró y le dijo: ya Dios, creo lo que vas a hacer, y no hizo nada. Noé actuó y por eso se volvió un héroe de la fe. Cuando Noé le dijeron lo que iba a ocurrir, construyó el arca, avisó a la gente lo que iba a hacer, más allá de las consecuencias, porque si hablamos de toda la historia de Noé, la gente se burlaba de él, parecía que nunca iba a venir el diluvio, pero más allá de las consecuencias, él construyó el arca e hizo lo que Dios le había mandado hacer, puso su fe en acción. La fe de Noé fue puesta a prueba. No es muy fácil que Dios a uno le hable, hacer cosas que puedan tener consecuencias con los demás. Quiero que entiendan esto. La fe es muy importante y para que esa fe funcione tiene que ponerse en acción. Y una fe verdadera puede ser probada. La fe de Noé fue probada porque tenía que expresar a todo el mundo lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿la fe puede ser probada? La fe no solo puede ser probada, la fe debería ser probada, porque la fe que no puede ser probada no debería ser confiada. En otras palabras, una fe que no puede ser probada no debería ser una fe confiable. La fe debería ser probada. Dios agarra y prueba la fe de Noé. Confía en Noé y Noé pone en acción esa fe. Tenemos muchos ejemplos de otros varones de la fe o héroes de la fe, como Abraham, que tuvo también una prueba de fe y tuvo que poner en acción en la fe, y solo Dios hizo eso para fortalecer la fe de Abraham. Pero ahora estamos hablando justamente de Noé, y hizo prácticamente lo mismo con Noé. Puso a prueba la fe de Noé. Entonces yo les pregunto a cada uno de ustedes: ¿la fe de ustedes puede ser probada? Si Dios les da la oportunidad de que su fe sea probada, en las circunstancias de la vida tenemos muchas oportunidades de poner a prueba nuestra fe, ya sea en el trabajo, ya sea en la salud, ya sea en la familia. Nosotros tenemos muchos problemas, el hombre acostumbra a tener muchos problemas en todo tipo de circunstancias, y lo que hacemos es olvidar la fe, ¿no? Nosotros olvidamos la fe porque olvidamos la palabra de Dios, porque no le tememos a Dios, porque esta generación se ha olvidado, los jóvenes hoy en día nos hemos olvidado lo que es tener temor de Dios, no le tenemos respeto a Dios, y hemos olvidado el temor de Dios, y no nos ensimismamos, no nos metemos dentro de la palabra de Dios, y cuando tenemos un problema queremos correr a Dios como si fuera una aspirina, y nos damos cuenta que nuestra fe es del tamaño de un grano de azúcar. O sea, es muy pequeña. ¿Y por qué es muy pequeña? Porque no nos metemos en la palabra de Dios, porque no le tenemos temor a Dios. Yo lo que quiero reflexionar hoy día, y que las cosas cambien para cerrar el tema de la dimensión desconocida, y que digamos: Dios, ya no existe dimensión desconocida para nosotros, porque con estas charlas nosotros hemos aprendido lo que es la dimensión desconocida, que es saber utilizar la fe. La fe es algo poderosísimo. ¿Quiere uno agradarle a Dios? Uno le agrada a Dios por fe. Y yo quisiera agradarle a Dios. Muchas veces he escuchado lo que Dios dijo de David, y dijo: David tenía un corazón a la medida de mi voluntad. Entonces, cuando Dios dice eso de un héroe de la fe, yo digo: ¿qué puede haber hecho David, el rey David,
para que Dios diga eso de él. Es un honor. Yo quisiera un día estar delante de Dios o estar en el banquete de Dios en el cielo y que Dios diga: Marco Antonio, tú tuviste un corazón a la medida de mi voluntad. Yo me levanto y levanto los brazos y digo: gracias, Padre, porque lo logré, digamos. El objetivo de todo cristiano debería ser agradarle a Dios. Para agradarle a Dios, uno debe tener fe, que es lo que dice la palabra de Dios. La única forma de agradarle a Dios es mediante la fe. Pero ¿cómo David pudo tener un corazón a la medida de la voluntad de Dios? ¿Dónde está la fe ahí? Si uno rebusca, a ver, David tenía un corazón a la medida de la voluntad de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es creer en que Él puede hacerlo. Quiero aclarar eso. No es creer en que yo voy a pasar mis problemas, en que yo me voy a sanar, en que lo voy a lograr, Dios no me va a... No, Dios me va a sanar, Dios tiene el poder. Yo creo en Él, en que Él me va a sacar, en que Él me va a enseñar, en que Él me va a dar sabiduría, en que voy a llegar a Él, porque Él tiene el poder. La fe en sí no tiene poder, lo que tiene poder es tener fe en que Él puede hacerlo. Entonces, ¿cuál es el resultado en tener fe en Dios? Que su voluntad se hace realidad. Tener fe en Dios es hacer que la voluntad de Dios se haga realidad. Entonces, cuando de David dice: David tiene un corazón a la medida de mi voluntad, significa que David tiene fe en lo que Dios dispone y su voluntad se hace a través de David. Entonces, por eso David es otro héroe de la fe, como Noé fue un héroe de la fe. Porque a través de Noé, a través de la fe de Noé, la voluntad de Dios se hizo realidad en la tierra. Si Noé no le hubiera creído a Dios, la voluntad de Dios no se hubiera hecho realidad en la tierra a través de Noé. Entonces, a través de la fe, Dios está en control. Entonces, todo da círculos, todo da vueltas, pero la fe es una llave maestra que cambia la vida de las personas y hace que Dios tenga agrado a las personas. Entonces, para tener fe, y una vez más para aclarar esto, porque no serviría de nada que yo les explique qué es la fe, como tenemos versículos en los que dice la fe es creer en Dios y es creer en lo que uno no ha visto, es verdad. Noé creyó en lo que no había visto, pero ¿cómo obtienes esa fe? Yo los mando a reflexionar justamente en esto. Yo mismo he reflexionado en esto. La única forma de tener fe es mediante la palabra de Dios. Se los he manifestado. Hay dos formas de la palabra manifiesta y la palabra escrita de Dios. Tenemos que leer mucho de la palabra, asistir a la iglesia. Conscientemente yo quisiera saber si cada uno de ustedes solo ha venido el día de hoy, solo se ha conectado en línea y solo es el día de hoy y va a esperar una semana para volver a venir a la iglesia, o posiblemente no vendrá la siguiente semana y vendrá y hay una sequía en sus vidas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay una sequía en la vida del hombre cristiano? No debería haber una sequía. Somos constantes un tiempo, pero luego parecería que volvemos a enfriarnos, y lo que está pasando es que hay una falta de fe. Pero, ¿cómo nos llenamos de fe? Sobresaturándonos. ¿Qué es sobresaturar? Yo les doy un ejemplo. Miren, había un profesor podemos decir que de laboratorio de química, física, no sé qué quisieran llamarlo. Tenía un recipiente y agarra y a los alumnos les dice: miren, voy a llenar de piedras este recipiente. Y llena de piedras el recipiente. Y les pregunta a los alumnos: ¿el envase de vidrio está lleno? Y los alumnos le dicen: estaba lleno hasta el tope. Le dicen: sí, está lleno. Y les dice: no, el envase no está lleno. Entonces agarra un poco de arena y lo pone dentro de las piedras y empieza a entrar la arena adentro. Y les dice: el envase está lleno. Y los alumnos agarran y dicen: sí, ahora sí está lleno, porque le has puesto la arena hasta el tope y ya no le puedes meter ni azúcar ahí. Entonces les dice: no, no está lleno. Y agarra un poco de un vaso de agua y lo mete y puede entrar dentro del recipiente. Entonces recién el recipiente empieza a llenarse y les pregunta a los alumnos: ¿ahora el envase está lleno? Y los alumnos no quieren responder porque sienten que se les va a salir con otra el profesor, y le dicen: no, no está lleno, le dice. El profesor le dice: ahora sí el envase está lleno. Entonces, a eso me refiero con llenarse de la palabra de Dios. No es suficiente con venir los domingos a escuchar la palabra de Dios. No es suficiente para las personas que se conectarse y escuchar hoy día esta prédica. No es suficiente. Para llenarse como ese envase se llenó, para llenarse y tener fe verdadera, para poder tener una relación personal con Dios, para poder escuchar la palabra manifiesta de Dios, aparte de la palabra escrita,
que es algo físico que nosotros podemos agarrar y escuchar, para poder escuchar la voz audible de Dios, para poder escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, o para poder escuchar la voz de Dios a través de circunstancias en nuestra vida, ya sean de problemas económicos o de salud o familiares o cualquier otro tipo de problemas que el hombre pueda tener. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, empaparnos de la palabra de Dios. Entonces, que no me diga alguien, hermano, no sé por qué estoy tan frío. He ido a la iglesia, he estado bien en la iglesia, hermano, la alabanza ha sido muy hermosa, me he metido en la alabanza, he salido con ganas, pero los problemas de lunes, martes, miércoles, hermano, llego al domingo apenas, a veces no me quiero ni levantar de la cama. Yo digo, ¿qué está pasando por tu fe? Entonces yo debería hablarle a este joven y decirle, ¿cómo está tu fe? Cuando lo encuentro el miércoles, darle la mano y decirle, ¿cómo está tu fe? Y él me diría, no, hermano, es que tengo unos problemas y que le he orado a Dios, pero en la noche llego tan cansado que me he dormido. Entonces yo digo, ¿te estás empapando con la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la palabra? Yo les pregunto, ¿ustedes han leído toda la Biblia? No es que sea una tarea leer toda la Biblia, pero sería interesante que cada día uno pueda alimentarse de la palabra de Dios. Uno puede escuchar. ¿Cómo puedes alimentarte hoy en día? Perdónenme, pero existen tantos medios para alimentarse de la palabra de Dios. La gente que está conectada en línea puede conectarse a Twitter, puede conectarse a Facebook, puede visitar nuestra página web, puede visitar los podcasts. La gente que está presente aquí puede agarrar la radio, puede prenderla, puede escuchar prédicas, puede prender su televisión en el cable, puede escuchar prédicas, puede agarrar en su casa y agarrar la palabra de Dios en un libro, puede agarrarlo en su iPad, en su iPhone, en su computadora. Hay muchas formas de empaparse de la palabra de Dios. Yo veo que hoy en día los jóvenes acostumbran a escuchar música secular. No es malo escuchar música secular, pero ¿por qué no escuchamos un poco de música cristiana que llevan un mensaje que puede hacer que nuestra fe aumente? Entonces, por favor, que ninguna persona me diga un día, y es que yo no puedo escuchar a Dios. Yo nunca lo he escuchado. Yo tenía un amigo que trabajaba conmigo, era bastante joven, y me decía, ¿cómo sabes tú que Dios existe? Él tenía fe, él creía en muchas cosas, pero tenía muchas dudas. Me decía, ¿cómo sabes que Dios existe? Yo no lo puedo ver. He leído algunas cosas en la palabra de Dios y Dios se les aparecía. ¿Por qué no se nos aparece ahora? Entonces, yo le decía y me ponía y le preguntaba y le decía, ¿cuánto tú te has metido en la palabra de Dios? ¿Realmente tienes sed de Dios? ¿Realmente quieres conocerlo? Porque Dios dice, el que busca, encontrará. El que llama a la puerta, se le abrirá. ¿Estamos buscando esa fe? ¿Queremos tener la fe que Dios quiere regalarnos? Entonces, no deberíamos dudar en que Dios habla o que Dios existe. Dios, como la Biblia lo dice, es el Dios invisible. Es el Dios invisible. No planeen que Dios se nos aparezca aquí en forma visible. Dios se manifiesta de una forma, tiene un carácter, una forma de ser. Como cada uno de nosotros tiene una forma de ser, unos somos renegones, otros somos alegres, otros somos jocosos, divertidos, malhumorados, somos personas serias. Dios tiene una forma de ser, le gusta actuar de una forma. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo hacer que Dios se manifieste en la vida de uno? Metiéndose en la palabra de Dios. Entonces, para adquirir el manifiesto de la palabra de Dios, uno tiene que leer la palabra de Dios. Hoy en día vivimos un tiempo privilegiado, siempre lo he dicho, desde la venida de Jesús, desde la muerte en la cruz y la resurrección, vivimos un tiempo privilegiado porque tenemos mejor comunión con Dios, hay un mejor nexo, hay una mejor comunicación, es como que Dios hubiera puesto un internet, vía online estamos ahora, ya no necesitamos mandar correos a Dios, ya no necesitamos, como dirían, hacer ofrendas en esa época. Hoy en día estamos conectados y hoy en día estamos conectados mucho más en este mundo terrenal, entonces tenemos muchas herramientas para hacer que esta fe se produzca dentro de nosotros. Para ir terminando, les hago otra pregunta más. Ya les he dicho cómo tener fe. Hay que meterse en esto, ¿no ve? Hay que meterse para volverse un varón de Dios, para volverse ese hombre de fe. Y vamos a terminar, y vamos a terminar sobre todo diciendo, ¿qué pasa cuando adquirimos esta fe? Ya, muy lindo. Me voy a poner de ejemplo. Hipotético. Soy una persona que me voy a meter en la Biblia y voy a decir, bueno, voy a seguir este consejo que Dios me está hablando y me voy a meter en ti, Dios. Y voy a leer, y yo leo la Biblia, leo, escucho prédicas, escucho canciones y empiezo a meterme y me doy cuenta de que Dios me habla. Y Dios me habla y mi fe crece, y crece, y crece, y me vuelvo perseverante aquí, y empiezo a venir a la iglesia, y empiezo a leer, y empiezo a llenarme hasta de sabiduría, y mi fe crece, crece, crece. ¿Pero qué hago con esa fe? O sea, la pregunta es, ya les he dicho cómo tener fe, pero ¿qué hago con la fe?
¿Qué hago con esa dimensión desconocida de la que estamos hablando? ¿Qué hacemos? Teníamos aquí un dibujo muy bonito para el inicio de la prédica en línea, que era una puerta con luz que decía dimensión desconocida. ¿Qué hacemos con esa puerta de luz? Ya la hemos abierto, vemos la luz, nos está encandilando. Ahora entramos. ¿Y qué hacemos cuando entramos? Nos quedamos ahí. Qué bonito. ¿Qué hacemos con la fe? Lo que Dios enseña que debemos hacer con la fe es compartirla. Si no vas a compartir tu fe, mejor que la abandones. Le digo eso a la gente en línea, si uno tiene fe y no la va a compartir, mejor que la abandones. Quiero que entiendan, la fe es algo vivo, la fe es algo en movimiento, es algo que tiene calor, es algo que quema. La fe no es algo frío. La fe fría es la fe natural, la que estábamos hablando. Todos nos movemos por fe. No puede haber una persona que me diga, yo no tengo fe o yo no puedo creer. No, porque hemos sido diseñados para creer y la prueba es la fe natural. Pero la fe sobrenatural es una fe mejor, es una fe plus, es una fe de oro, es una fe en movimiento, es una fe que quema. Entonces, si tenemos fe en Dios, debemos compartirla. Si no la compartimos, no sirve de nada. Les pongo el ejemplo de Noé una vez más. A Noé le dijeron algo, le advirtieron sobre cosas. Con temor obedeció para salvar a su familia, pero no la compartió. Le dijo a su familia, mira, sabes que va a caer el diluvio, no hay que avisar, iremos a hacer el arca allá atrás donde nadie se dé cuenta, porque no vaya a ser que se burlen de nosotros. Y sí, yo le creo a Dios, pero mejor que nadie sepa esto. ¿Y él no comparta su fe? No. David hizo algo diferente, Noé hizo algo diferente, Abraham hizo algo diferente y compartieron su fe. Creyeron en algo que no habían visto. Con temor obedeció a Dios Noé y compartió su fe con los demás. Ahora, ¿los demás le creyeron? A Noé no le creyeron los demás. Seguramente porque no estaban empapados de la palabra de Dios y por primera vez se les estaba hablando de la palabra. Y para tener una abundante fe hay que leer y hay que saber de la palabra de Dios. Pero yo les llamo a reflexionar para que nosotros compartamos nuestra fe. Nosotros somos gente cristiana y deberíamos compartir. Yo quisiera ver aquí un montón de gente que no haya ni una silla vacía, que todas las sillas estén totalmente llenas y que tenga gente haciendo cola ahí, que digamos necesitamos un salón mucho más grande y que la gente en línea pueda ver yo a través de internet que son más de 1000 las personas que están conectados un solo día. Sería glorioso para Dios, porque yo diría, la fe de esta iglesia se ha vuelto efectiva, la fe de esta iglesia se ha vuelto verdadera, la fe en esta iglesia se ha vuelto de una dimensión conocida, ya no desconocida. Sería muy diferente. ¿Pero por qué? Muchas veces vemos que en las iglesias cristianas, vemos sillas vacías. Y uno dice, hay una sequía, debe ser el invierno. Hay una sequía, debe ser el verano. Hay una sequía, deben ser las fiestas de Navidad, de fin de año. Siempre ponemos un pretexto. Y en realidad para mí el pretexto de ver sillas vacías es que los hombres cristianos no compartimos nuestra fe. Queremos la fe para nosotros. Encima tenemos una fe pequeñita y encima la queremos para nosotros. Entonces debemos cambiar nuestra forma de pensar, porque esto es una forma de pensar. Debemos cambiar, debemos aumentar nuestra fe empapándonos de la palabra de Dios y debemos compartir nuestra fe dentro del temor de Dios, con respeto a Dios, sabiendo que Dios es justo y santo y poderoso. Entonces, si compartimos nuestra fe, yo aquí vería gente acumulada, tal vez aquí en línea estarían viendo algunos a mi lado porque no entraríamos en esta iglesia, sería muy agradable. Y yo diría, Dios, tu poder se ha hecho manifiesto en esta vida, porque tu palabra se ha vuelto de palabra a palabra manifiesta, porque nos hemos ensimismado en tu palabra y esa fe se ha vuelto una fe que podemos compartir. Yo les invito a la gente que está en línea justamente para que compartan su fe. Si a vos te ha gustado esta charla o te gusta todas estas cosas que estamos haciendo, que es justamente para ti, que estás sentado en tu computadora, comparte tu fe. Manda un mensaje a través de Facebook, a través de tu mail, para que otras personas se conecten y puedan aprender un poco más de Dios, porque nuestro objetivo es que creas en Jesús. Aquí en Jasón creemos que cada persona tiene un propósito en su vida y queremos que la fe de todos los que están aquí, de los que están conectados en línea, crezca. Eso me incluye a mí. No terminamos de aprender. Muchas veces en la vida todos me han dicho, el hombre nunca termina de aprender.
yo ya tengo canas, pero en esta vida uno nunca deja de aprender. Por favor, si en esta vida uno nunca deja de aprender, peor, nunca vamos a terminar de tener más fe. Cuanto más nos metamos en la palabra de Dios, más Dios nos va a dar luz. Y al ser luz, nosotros vamos a ser luz para los demás y vamos a ser la sal del mundo. Entonces todo esto da una vuelta, si se dan cuenta, pero todo va en base a la fe. Una vez más lo reflexiono para que cada uno se meta un poco más dentro de la palabra de Dios y con temor podamos obedecer a Dios, porque el temor va de la mano de la fe, y podamos hacer que esta iglesia y muchas iglesias en todo el mundo crezcan y seamos más. Porque yo en mi vecino de la izquierda, de la derecha, en mi casa, puedo ver cómo la palabra de Dios todavía no ha llegado, y con vergüenza puedo decir: Dios, me falta fe para compartirla. Tengo una fe muy pequeña porque me cuesta compartirla, o tengo vergüenza compartirla, o tengo temor compartirla. Quiero no tener temor de compartir mi fe, quiero tener temor de vos para poder compartir mi fe. Entonces, quiero que eso quede muy claro. Espero que puedan leer el capítulo 2, Génesis, para que puedan leer un poquito más la historia de Noé, y no solo saber qué era el arca y los animalitos, sino ver realmente que el poder de Dios se hace manifiesto en la vida de Noé, y llamarlos a que compartamos la fe, también a la gente que está en línea. Vamos a hacer una oración para terminar. Cerremos nuestros ojos. También la gente que está en línea, si tú quieres puedes cerrar los ojos para no distraerte. No hay nada mágico en esto. Señor amado, Señor bendito, queremos hacer crecer nuestra fe. Queremos aprender a tener temor de ti, Señor, porque sabemos que hoy en día esta generación hemos perdido ese temor a ti, Señor, ese saber de que tú eres Dios poderoso, Dios justo, Señor, Dios de gloria, y queremos tener fe para poder ver tu gracia en nuestras vidas, para poder ver tu amor en nuestras vidas, Señor. Llénanos de fe. Toca el corazón de cada una de las personas que esté escuchando esta palabra en este momento. Toca su corazón en lo más profundo, porque yo sé que tu poder ha tocado el corazón de cada uno de los que están aquí, de los que me están escuchando, inclusive el mío, Señor. Tu poder se ha hecho manifiesto en nuestro corazón de alguna forma. Tu palabra se ha hecho manifiesta. No solo ha sido la palabra de Dios en tu Biblia, sino que se ha vuelto manifiesta en nuestras vidas, Señor. Y eso nos ha dado fe. Pero queremos tener fe del tamaño de un grano de mostaza, Señor. Para que tú muevas la montaña, Señor. Para que tú tengas el poder de mover la montaña. Alimentanos, Señor. Alimentanos con fuerza, con poder, alimenta nuestras vidas para que podamos compartirlas, Señor. Queremos llenar los asientos del planeta. Queremos saber que los millones que quedamos en este planeta nos vamos a salvar, Señor. Pero para eso debemos tenerte temor, como Noé te tuvo temor y no tuvo miedo de los hombres, porque te tuvo temor a ti y no a los hombres, Señor, y compartió su fe. Así solamente vamos a hacer que seamos miles, porque queremos que todas las iglesias crean en ti, Jesús, que has venido a salvarnos. Señor, te damos gracias, porque tu gracia está sobre todo, tu gracia está sobre cada uno de nosotros, y con tu gracia nos basta, Señor. No necesitamos pedirte nada más, porque si nos damos cuenta la gracia que tú nos das, Señor, sobreabundamos, y sabemos que con poder vas a hacer que la fe de los cristianos crezca, y que de miles pasemos a millones, y de millones a millares, y lleguemos hasta los confines de la tierra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.